El nacimiento de un sueño. México, década de 1940. En la colonia Tránsito de la Ciudad de México, en una calle llamada Clavijero, un hombre con visión fundó una empresa pequeña que vendió paletas, agua y sueños. Su nombre era Rafael Víctor Jiménez Zamudio. Su empresa, Refrescos Pascual. Nadie imaginaba que ese lugar sería el escenario de una de las batallas obreras más importantes del siglo XX. En 20 años, la empresa creció hasta contar con más de 1,200 trabajadores. Sus refrescos Lulú y Pato Pascual competían de tú a tú con Coca-Cola y Pepsi. Lanzó al mercado el jugo Boing, con exclusividad Tetra Pak, y obtuvo la franquicia de Canada Dry. Pascual era ya un orgullo mexicano. El estallido. 1982. México vivía una de sus peores crisis económicas. El gobierno federal decretó un aumento salarial de emergencia del 10, 20 y 30%. Casi todas las empresas acataron la orden presidencial, pero Rafael Jiménez Zamudio se negó. Para los 1,200 trabajadores de Pascual, esa negativa fue la gota que derramaría el vaso de la historia. El 18 de mayo de 1982, los obreros de Pascual cruzaron los brazos. Las dos plantas se detuvieron, pero el dueño no negoció. El 31 de mayo se presentó en la planta sur con esquiroles armados y ordenó disparar contra los huelguistas. Álvaro Hernández García, 38 años. Jacobo Concepción García, 35 años. 2 trabajadores mexicanos murieron ese día por exigir un derecho que la ley ya les había otorgado. 17 más quedaron heridos, pero nadie se rindió. La resistencia de los patos. A los huelguistas les llamaron los patos, en referencia al famoso Pato Pascual. Y los patos resistieron. Durante más de 1,000 días, los trabajadores salieron a las calles, al metro, a las plazas públicas, bote en mano, pidiendo solidaridad y explicando su lucha. La Ciudad de México los adoptó. El Sindicato de Trabajadores de la UNAM los apoyaron. Artistas como José Luis Cuevas y Mario Orozco Rivera donaron obras para financiar la huelga. Al frente de la asesoría estaba Demetrio Vallejo, el legendario dirigente ferrocarrilero, quien guió al comité de lucha con mano firme. Fue él quien planificó la toma del 7º piso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y quien ayudó a arrancarle a la CTM la titularidad del contrato colectivo. Sin Vallejo, la historia de Pascual sería muy diferente. El día que los trabajadores se convirtieron en dueños. En agosto de 1984, en una asamblea histórica, los trabajadores propusieron algo que nadie había hecho antes en la industria refresquera mexicana: quedarse con la empresa. Que los activos de Refrescos Pascual les fueran adjudicados. El dueño, arruinado, aceptó. El 27 de mayo de 1985 nació oficialmente la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual. Ese mismo día, 8 camiones salieron a Aguascalientes para surtirse de Boing y regresar a la capital a conquistar de nuevo el mercado. Lo que inició como una huelga terminó siendo una lección de dignidad que el mundo recordaría. El legado. 40 años después, la Cooperativa Pascual sigue en pie. Sus más de 4,000 trabajadores socios son dueños de lo que construyeron con sus manos, sus sacrificios y su solidaridad. Sin publicidad masiva, sin capital extranjero, sin ceder a las presiones del mercado global, Pascual sigue compitiendo frente a las grandes transnacionales del refresco. Boing no es solo un jugo. Pato Pascual no es solo un refresco. Son el recordatorio de que cuando los trabajadores se unen, cuando un pueblo apoya a su gente, es posible construir algo propio, algo que dure, algo de lo que enorgullecerse. La Cooperativa Pascual es, en cada sorbo, la historia de México que no se rindió. Consolidación y presente. Hoy, la Cooperativa Pascual es una empresa líder en Latinoamérica, con más de 4,000 trabajadores socios, plantas en Querétaro, Hidalgo y Culiacán, y una fundación de arte.
Sus marcas, Boing, Pato Pascual, Lulú y Mexicola, son íconos de la cultura popular mexicana. En noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó públicamente su cariño por la cooperativa al comprometerse a revisar el impacto del IEPS en sus bebidas, reconociendo su modelo único frente a las transnacionales. La lucha por los salarios no ha sido la única que ha tenido que librar Pascual Boing, ya que su propia identidad fue puesta en tela de juicio. En sus inicios, la refresquera hacía uso del eslogan «Fruta en tu refresco», la cual iba acompañada de la imagen del Pato Pascual, mismo que conservaba semejanzas con el Pato Donald, propiedad de Disney. Por supuesto, la empresa estadounidense de dibujos animados enfureció por el lucro que se hacía con la imagen del Pato Donald, misma que era el logo de Pascual Boing desde el año 1940. Sin embargo, la demanda contra el Pato Pascual llegó hasta 1980, tras lo cual sucedieron casi 3 décadas de litigio. Finalmente, la empresa mexicana logró tener una salida ante el conflicto, cambiando la imagen del Pato Pascual. En 2007, el Pato Donald dejó de ser el Pato Pascual y se seleccionó una imagen mediante un concurso. La nueva imagen de la refresquera conserva ciertas reminiscencias de la anterior, sin embargo, posee una forma más estilizada. Con ello, Pascual venció legalmente a Disney. La receta de los logos no fue nueva para la cooperativa, ya que también otro de sus productos más famosos, el refresco Lulú, tuvo un proceso semejante. Sin embargo, a diferencia del Pato Pascual, Lulú nació con modificaciones que evitaron demandas. Pese a ello, las coincidencias y confusiones saltan a primera vista si se le compara con Betty Boop, dibujo animado por Max Fleischer para Paramount Pictures. Finalmente, ambos personajes perdieron su última batalla contra el gobierno de México, cuando en 2020 se aprobó la modificación a la NOM 051, la cual excluye personajes animados o caricaturas en la publicidad de alimentos ricos en azúcares y grasas. El fin de la modificación es disuadir el consumo de dichos productos, esto con el fin de mejorar la salud de la población en general.